de historiador y antropólogo. Bueno, pues soy informado en historia y me metí a la antropología, me metí a la antropología Para intentar llenar lo que la para intentar buscar un trabajo. bueno. Pero venga, tú no quieres la realidad. ¿Tú viste Matrix? Sí. ¿Te acuerdas? La patillita roja, la patillita azul. La roja era la realidad y la azul es el sueño. Él cogió la roja, mentira. El ser humano coge el azul. El ser humano quiere la mentira. El cerebro. El sueño no. Y además que no es fácil. Mira, el libro tiene que traer a Noel de la Rosa. Es un psicólogo. El libro de La mentira como estrategia psicosocial. Comienza a grabar. Sí, de cómo comenzamos, maestro. Oye, naturalmente. Dale, comienza a grabar. Naturalmente. Sí. Naturalmente. Estamos grabando ya. Ya, 1, 2 y 3. En esta ocasión tenemos como invitado especial a nuestro querido maestro José Guerrero, quien es historiador y antropólogo. Durante décadas ha impartido docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otras universidades. En esta ocasión también, por supuesto, vamos a hablar sobre diversos temas relacionados a la historia, la antropología, etc. ¿Cómo se siente, maestro? Muy bien, nada, un éxito tu programa. Gracias. Realmente he leído, por lo menos he escuchado por lo menos 4 entrevistas que tú me has mandado. Sí. La de Minaya sobre Bonó, la de tu papá sobre su tesis, la de Carlos Andújar sobre la cultura. Así. Oye, y bueno, y ahora vamos a oír la de María Filomena sí. González, sí. que es una estudiosa que publica documentos sobre la historia haitiana. Que no es que yo estaba lavando, sino ahí, eso es para tú decir, ven acá, pero vamos a rehacer los libros sobre ese capítulo, los libros de la historia dominicana, porque realmente cambian por completo. Yo recuerdo, maestro, cuando usted nos daba clase acá en esta universidad en el contexto de estudiar la carrera de licenciatura en historia, usted siempre hacía énfasis, hacía una crítica contundente a lo que es la enseñanza de la historia y siempre decía que aquí lo que se está enseñando es poesía y novela y que esa historia de alguna manera no tiene un rigor científico. Quisiéramos sobre ese particular escuchar tu punto. Bueno, pero ojalá que fuera una buena novela. Porque yo te voy a decir lo siguiente, una de las razones por las cuales los estudiantes no aprendemos, porque todavía me considero estudiante de la historia, es porque cuando la leemos no encontramos algo divertido, no encontramos algo interesante. Interesante es una palabra del latín, que es inter dentro, essere, verbo ser, dentro del ser. O sea, cuando leemos ahí, no hay nada que nos identifique con lo que hacemos, pensamos y sentimos. Entonces, yo siempre he dicho que los manuales de historia son muy buenos, no voy a hacer crítica aquí gratuita, pero en la medida en que el historiador pueda acercarse más al literato, al narrador de cuentos de novela, sin caer en la novela, o sea, siempre sin perder la historia, yo creo que ahí los muchachos van a aprender más historia. Y maestro, usted sabe que nos encontramos en un momento estelar, ¿verdad? Porque aquí estamos en el mes de febrero y siempre se conmemora lo que es el 27 de febrero. Mire, usted escribió un artículo hace unos años que se titula La Trinitaria, y se hace la pregunta, ¿existió la Trinitaria? ¿Existió? Eso usted lo escribió para el año 2003. Desde mi punto de vista, ese artículo generó grandes controversias, ¿verdad? Aunque quizás muchos no han dado respuesta a ese... Yo nunca me enteré. No me he enterado todavía. Que le hayan dado respuesta en función de ese artículo que usted... Y nosotros de ahí pudiéramos realizar ingentes lecturas sobre ese artículo. Y al inicio usted claramente indica de que no es, y me corrige si me equivoco, no es en querer cuestionar si existió o no existió. Es la construcción ideológica que se hace. Y de ahí podemos también rastrear cómo estas situaciones no solo se han dado en acontecimientos como este de la Trinitaria, sino que también han basado en otros supuestos acontecimientos o hechos históricos. Toda la historia. Quisiéramos usar sobre ese particular, sobre ese artículo. Bueno, fíjate, recuérdate que el libro de Juan Isidro Jiménez Grullón del 67, El Mito de los Tres Padres de la Patria, es fundamental porque él lo que estaba diciendo era recordar que
que los tres padres de la patria es una construcción mitológica de final del siglo XIX. Porque el 27 de febrero, vamos a ver, el mito tiene su función muy importante en la sociedad. Yo no uso la palabra mito en el sentido negativo. Eso es un mito, como que no es real. Yo lo uso en el sentido antropológico, que son relatos considerados sagrados que la gente considera que son existentes de verdad. O sea, cuando tú crees algo, sin ponerlo sin ponerlo en duda, dice Roland Barthes, tú estás en el mito. Así mismo. O sea, tú estás en el mito. Entonces, no. Fíjate lo que pasa. Ahora, el 27 de febrero, van a salir los periódicos. 27 de febrero y van a salir los retratos de los tres padres de la patria. Juan Pablo. Duarte, Sancho y Mella. Como que si ellos estuvieran juntos y fueran padres de la patria desde el 27 de febrero. Y no es así. Esa gente, yo he rastreado la comunicación entre ellos. Hay una sola carta que es dirigida por Sánchez y Vicente Celestino Duarte en noviembre del 1843 a Duarte allá en Curazao o en Caracas, diciéndole, ten cuidado, para allá va Mella, no te fíes de él. Eso es lo único que yo he visto en relación de cartas, de comunicación entre ellos. Entre ellos. Yo creo que no, yo creo que había había muchos grupos, porque la historia para mí es una lucha de intereses y de contradicciones entre clases, grupos y personas. Si tú crees que es algo lineal y algo simple y algo armonioso, te vas a equivocar. Al contrario, en todas partes es la contradicción, son las luchas entre ellos. Entonces, imagínate tú, este país que nunca tuvo, mira, retazos, España, Francia, España, independencia efímera, Haití. ¿Quién tú crees que se pueda formar de ahí? Un partido político, una idea clara de la independencia, unos grupos con unos objetivos claros de una nacionalidad. No, yo creo que lo que se dio por lo que se dio. O sea, mucha gente luchando por sus intereses, claro. Lo que unía a todo eso era la lucha contra Haití. Lucha contra Haití que nos unimos a los propios haitianos con la reforma. Y ahí participó Duarte Sánchez, ahí participaron todos, hasta los curas y todo el mundo, para ver si nosotros salíamos del régimen de Herar, que heredó a Boaché. Entonces, ¿cómo te digo? Es una construcción en la medida en que, mira, todo comienza a partir de 1889. Sí, usted lo sitúa ahí. Con una polémica entre Galván y José María García. No era sobre el padre de la patria, estaban hablando sobre Santana, 19 de marzo de 1889. Galván escribió ese artículo defendiendo a Santana, porque ya se habían traído los restos de Duarte en el 84. Pero antes se habían colocado los restos de Sánchez en la catedral en el 75. Y Sánchez llevaba la ventaja. Llevaba la ventaja con mucho, porque no solamente tenía familia, papi, con Francisco Sánchez, que era funcionario del gobierno de Linis y que dejó una descendencia grandísima, sino que Duarte prácticamente cuando murió era un desconocido. Y eso lo dijo Félix María del Monte en su necrología. Un hombre casi extraño para nosotros. Se marchó y nadie recuerda de él. ¿Y por qué para 1880 comienza esa construcción? No, después que traen los restos de Duarte, en 84. Ahí Meriño hace una apoteosis, que es bueno leerla, porque él lo coloca ahí. Es el primero que coloca a Duarte como el Cristo de la libertad. ¿Y por qué Duarte no? Bueno, porque déjame decirte lo siguiente. El país estaba muy dividido. Y a Lilis, ahí que viene el asunto, le interesaba que discutieran el tema. Porque la cuestión era, ¿qué vamos a escoger? ¿Los del 27 de febrero o los restauradores? Pues acuérdate que Hosto dijo que la verdadera independencia fue la restauración, no fue la 27 de febrero. Porque entrando a la Trinitaria, la mitad de los trinitarios firmaron la anexión, todos. Y todos se convirtieron en santanistas y baicistas, y Duarte se quedó fuera y por eso no volvió. Es decir, estamos en un proceso histórico de grandes cambios, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ya en el 83, antes de traer los restos de Duarte, ya está tratando de buscar otra persona, otro padre de la patria, que sea más accesible, porque Sánchez tenía un solo problemita.
Ah, dilo. El color de mulato. Mulato. La gente dice, no, eso no es nada. Bueno, no es nada. ¿Y cuál era el de Duarte? Blanco, español. Entonces, traen a Duarte. Entonces ya Meriño, que estaba buscando ser arzobispo, ya había sido presidente, estaba Lilis en el primer gobierno, le solicita a Serra, o sea, Media Serra, que está en Puerto Rico, que lo había conocido allá, que le escriba algo sobre, te vas a morir, porque a Serra le dio una parálisis en la mano, y te vas a morir, y no vas a contar la relación de la trinitaria, de la independencia con la iglesia, y te vas a morir. Ya le está solicitando una tesis. Entonces ahí Serra dice, déjame, a ver si me arreglo un poco. Se arregló, escribió 2 cartas y se publica en el 87 como Historia de los Apuntes para la Historia de los Trinitarios. Entonces ahí es que se cuenta por la primera vez. Que se menciona la trinitaria. La trinitaria, públicamente. ¿Y cuánto duró? Bueno, del 38. ¿Cuánto duró la institución? Sí. La institución existió. Dice Rodríguez de Morici que todo sobre la trinitaria es controversial. Pero entonces, si uno va a hacer alguna puntualización, pero tú lo que quieres es acabar con la patria. Sí, bueno, ven acá. Pero Duarte, pero si todo es controversial, todo tema que yo trate va a ser controversial. Claro. Porque Betilio Alfredo Durán después recopiló 5 listas, no una, la de Serra, con 25 individuos. Y ninguno coincide. La de Serra, por ejemplo, que es la más oficializada, pues no tenía a Sánchez ni a Mella. Y Tejera le preguntó allá a Mella, ven acá, a Duarte, y Emiliano Tejera, ¿y Sánchez ni Mella eran trinitarios? Sí, claro que sí. ¿No me está entendiendo? Entonces ahí hubo que crear en el camino, que hubo una segunda creación, una segunda reunión en la que entraron los iniciados. ¿Entiendes? Pero eso creándose en la marcha. Y José Gabriel García, en su libro, 1894, va a decir, que bien, que esos son los 9 de Serra, pero que ninguno más grande que Sánchez y Mella, más grande hasta que los propios próceres que habían ahí. Tuvo que balancear la cosa. Claro, Sánchez no entraba al principio porque la trinitaria, dice una de las hijas de Jacinto de la Concha, parecía un partido de blancos europeos. Y entonces Sánchez, que no solamente era negro, sino también que tenía familia por los Betancourt, y su casa vivía lleno de haitianos. Y por eso cuando él va a acercarse a Duarte, su papá, don José Duarte, le dice, no, yo no quiero saber no, don José, pero mire. Y los mismos trinitarios, Sánchez tuvo que hacer mucho esfuerzo para que lo reconozcan, que tenía una vocación patriota para que lo dejaran entrar y participar. Es decir, que hay muchos factores. Yo creo que existió la institución. Pero duró un día. Usted dice que duró poco tiempo. Bueno, Roberto Casá dice que duró poco tiempo. Yo digo que duró, en el momento que la creó, la destruyó. Y no volvió a hablar más él ni nadie. Y claro, cuando uno hace una afirmación en historia, la pregunta que va es, ¿y dónde está la fuente? ¿Dónde está la base? Podemos encontrar en la misma Rosa Duarte, en los borradores, no los apuntes, que son diferentes. Ella dice que cuando su hermano presentó el proyecto, se supone que el proyecto de constitución, ella habla, y está confundiendo eso. Hoy tú vas a ver por qué. Cuando presenta el proyecto de constitución para los trinitarios y que afirmaba la igualdad de las razas, la unión de las razas, sí. Ahí hubo una contestación por parte de ellos y les respondieron que no. Entonces él, airado, rompe el proyecto de constitución. Estamos hablando de 1838. El problema es que el proyecto de constitución de Duarte menciona que la República Dominicana fue fundada el 27 de febrero de 1844, no pudo haber sido del 38. ¿Entiendes? Que ella está confundiendo el proyecto de constitución constitucional, que todo el mundo sabe que lo escribió Duarte, con el proyecto de constitución de la Trinitaria. Esa es para mí mi mayor, ahora mismo, mi mayor
como hallazgo, es ahí. Él rompe la trinitaria y la destruye. Roto. Porque ¿qué culpa tiene el proyecto de constitución? Vamos a suponer que es constitucional. ¿Por qué lo va a romper? ¿No entiendes? Si tú tienes tu tesis y te lo van a criticar, ¿por qué tú lo vas a romper? No tiene sentido. Bueno, allá ellos y yo sigo con mi idea. No, rompió la constitución de la trinitaria. ¿Por qué? Porque le fue contraproducente. Es decir, quedó en minoría. Entonces, ¿qué funda? Dos instituciones abiertas, con el lema de unidad, fraternidad, que son la filantrópica y la dramática. Ahí sí hay un documento, según que pueda acreditarse hay muchos documentos sobre la filantrópica. Hay muchos documentos y anuncios, y de la dramática y todo. Cosa distinta, muy diferente a la trinitaria. No, y Duarte nunca mencionó por su nombre, ni nadie la mencionó. Sin embargo, cuando le escribe la carta a Felipe María del Monte, dice, nosotros los trinitarios, nosotros los filantrópicos, bueno, nosotros los filantrópicos, pero no mencionan a la Trinidad, la trinitaria. Entonces yo creo que, pero ahí tiene que ver un asunto, y es lo que te digo, claro, la historia dominicana de ese periodo se escribe por tradición. Tradición es que se escribe después, personas que opinan sobre. Exacto. Y eso, y además Duarte escribió poco. No escribió nada. Los propios apuntes de Rosa Duarte. No él, su hermano. No, porque años después no se atrevieron a poner los apuntes de Juan Pablo Duarte. ¿De casualidad no lo hicieron? No, porque como tú lo lees, tú te vas a dar cuenta que unos son borradores, otros son apuntes. Están escritos en primera persona, en tercera persona. Y Federico Enrique Carvajal y Emiliano Tejera lo intervinieron mucho esos documentos. Lo que pasa es que, ¿se entiende? En la historia también, en ese periodo, no le gusta a los historiadores como hacer crítica. Crítica es, ¿dónde sale esa información? ¿Cómo aparece? ¿Entiendes? Pero definitivamente que ella dice ahí, por ejemplo, Rosa Duarte dice, por ejemplo, ella no tenía la cantidad de quienes eran miembros de la Trinitaria. Bueno, entonces, ¿cómo que Duarte no va a tener la lista? ¿Me estás entendiendo? No habla de la bandera, no habla del escudo. Entonces, después que aparece en el juramento trinitario de 1890, publicado en 1891, Fele María Ruiz, desde Mérida, es que aparece en una carta diciendo eso. Pero esa carta tú nunca la has visto publicada. Solamente se saca lo que es el juramento trinitario. Lugo Lobatón le solicitó a Federico Enrique Carvajal que publicara en 3 ocasiones la copia fotostática, lo que sería la fotostática, ¿no? de la carta entera. Y nunca lo hizo Federico. ¿Por qué? Porque la carta, cuando tú la ves, está llena de hiatos, de errores. Y la parte del juramento está perfectamente escrita. De la primera línea, de la primera palabra hasta la última. Sí, está muy completa. ¿Entiendes? Yeah. Entonces, ya está lleno de puntos suspensivos, que yo pienso que son puntos suspensivos que colocó Federico Enrique Carvajal. Ok, ¿y por qué la insistencia en la existencia de la trinitaria? La trinitaria, porque si no, entonces, la trinitaria es, coma, la célula genitora de la República Dominicana. Y coma es lo que valida a Duarte como padre de la patria. Realmente. Porque si tú le quitas la trinitaria, entonces parece ser como que no era el líder, el fundador de la conciencia nacional, el verdadero. Entonces, si le quita eso, entonces ahí... pero yo creo que no. Yo creo que la historia hay que verla en posibilidades, en alternativas. Definitivamente Duarte creó una corriente importante política y todo eso. Mira, y es verdad. Ahí vamos sobre la figura de Juan Pablo Duarte. Porque inclusive también en este artículo usted habla de la figura de Duarte, que hay como una especie de 3 Duarte: el Duarte ideológico, el Duarte histórico o el Duarte mítico y místico. Entonces, háblame de esa parte. ¿Cómo usted ve a la figura de Duarte? Que ese debate de alguna manera es importante, sobre todo en estos días. Bueno, el histórico con muy pocos documentos. Ya tú sabes, la biografía de él se llama biografía de Rosa Duarte, no de Juan Pablo Duarte. Él le prometió a García que le iba a escribir sobre eso, pero no lo hizo, o por lo menos Rosa Duarte es la que escribe todo eso. La mayoría de la vida de Duarte se reconstruye a base de cartas, y las 3 cartas más importantes que le escribe
para la restauración, no para el 27 de febrero. Eso es muy importante, que es donde radicaliza su pensamiento antiimperialista e independentista. Duarte fue el único y realmente el primer independentista antiimperialista. No te quepa la menor duda. Wow. Pero eso fue contraproducente. Eso lo dejó en minoría. En términos políticos. En términos, porque estamos hablando en términos políticos. Lenin decía, el poder es lo único real, el resto es ilusión. No, porque estamos hablando de realmente si el poder es el poder. Ese fue el primero y el único que mantuvo una posición del principio. Coherente. Independentista y antiimperialista. Pero eso le costó el poder. Porque los conservadores tenían el poder económico, tenían el poder social y tenían las potencias extranjeras. Y tenían el pueblo. El pueblo nunca fue duartiano. El pueblo no fue duartiano nunca. Aquí la gente no sabía quién era Duarte. ¿Entiendes? Pero no porque era de clase media, porque él también buscó una manera de enseñarle a blancos y negros, no importaba la situación. Y que los otros eran muchos. Y que la sociedad era muy conservadora. Y eso mismo que hablan de que la gran mentira que metió Rosa Duarte. Ay, mi madre, el hermano. La hermana. Trae a Santiago Cantroventura, que es un duartiano. Sí. No, y el libro que le escribió sobre Duarte. No, dice que cuando Duarte regresó, el que era vicario, no era todavía arzobispo, Portes, dijo, salve padre de la patria. Ese era un pro haitiano, ese era un pro francés. Ese hizo todo lo posible para que ellos no hicieran ningún movimiento. Después hizo una carta pastoral en contra de Duarte y a favor de Santana. Oye, ese fue el mayor enemigo del proyecto duartiano. Entonces, ¿y por qué Rosa Duarte lo pone así? ¿Por qué se crea eso? Para que Merillo está pidiendo algunos fondos para sobrevivir, que quedó en la miseria con la muerte y la enfermedad de su hermano. A ver si traen los restos, si lo traen a ellos. Entonces está congraciándose con la iglesia. Pero con la iglesia de 1883-84. ¿Me está entendiendo? Porque es que los discursos tenemos que verlos en su contexto y con el interés que llevan. Entonces, definitivamente, que de Duarte hay muy poca cosa que decir. Fíjate que esto es lo siguiente. Eso Guerrero, esto me recuerda el libro de los espejos de Duarte, que escribió Pablo. Que él prácticamente inicia, es como una especie de historia del discurso. Del discurso. Pero él inicia planteando de que no hay documentos que nos permitan reconstruir en términos históricos la participación de Duarte. Mira, Juan Daniel Balcácer, escrito como 10 libros sobre Duarte, dice, no vamos a tener una biografía política de Duarte, quizás nunca la tengamos, porque se dio cuenta de los documentos que hay. El mismo Hinoa escribe, buena la biografía de Hinoa, pero es que tenemos que hacerlo como con el contexto, porque son 44 documentos que se enviaron, de los cuales el 60% son cartas. Pero no hay más nada sobre eso. Bueno, ahí se le agrega entonces el acta de nacimiento, el acta de defunción, ¿me entiendes? Entonces, mire, por ejemplo, Duarte vivió más tiempo fuera del país que lo que vivió aquí adentro. Wow. Bueno, solamente te voy a poner el caso. Del 44 al 64, 20 años. Sí, pero es el ideólogo. No, pero también te voy a decir, pero que eso tiene que ver con la historia. 20 años. Wow. La familia pensaba que estaba muerto. Imagínate tú qué pensaba el país. Y ahí pasó todo, del 44 al 64. Ya tú sabes. 20 años. Y después cuando se va, del 64 al 76. Ya con esos dos periodos. ¿Y cómo vamos a conocer a Duarte? ¿Cómo? Dime tú. Porque también, muy importante el viaje que hizo a Europa y Estados Unidos. Pero eso está lleno de lagunas y lleno de problemas. Eso está lleno porque hay gente que dice hasta que hizo estudios universitarios. Pero si Duarte entró en contacto. Pero ni siquiera sabemos si Duarte fue bachiller. ¿Dónde está el diploma? Era autodidacta. Un comedor de libros. Léete, hasta sus poemas son bien escritos, sus cartas son bien escritas. Yo no tengo duda por ahí, yo no tengo duda. Pero ha sido muy idealizado. Esa carta de Feliz María Ruiz,
a la gente no le gusta citar, o nomás le gusta citar, dice, Félix María Ruiz era amigo íntimo de él. Y ya el hecho que Duarte viviera en Santa Bárbara te dice mucho de la posición social de él. No era ningún burgués. Lo que vivía en Santa Bárbara eran los negros, los militares, ya tú sabes. Si tú eras rico, tú vivías cerca de la catedral. Él vivía en la parroquia de Santa Bárbara, ahí es que lo bautizan. Y él dice, Félix María Ruiz, no, pero que a Duarte no lo enviaron a Europa y a Estados Unidos para estudiar. Fue para evitar los devaneos con las chicas del barrio. Que él también estaba en los devaneos, porque Félix María Ruiz era un bailador. Era un bailador. ¿Y tú sabes cuáles son las chicas del barrio? ¿Cuál? De Santa Bárbara, de esa época. Me imagino que la prostituta. Pero claro. Lo que hoy se conoce como prostituta. Pero papá, pero que eso no hay por qué avergonzarse de eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando vienen los norteamericanos, es que sacan esa prostitución de ahí, del Alcázar de Colón y del puerto, y lo llevan a Borojol en 1917. ¿Lo entiendes? Entonces esa chica de ese barrio, el papá dice, no, pero espérate. Y Duarte era un joven apuesto y era inquieto. Y es verdad que jugaba guitarra. ¿Lo entiendes? Una especie de bohemio. Pero los jóvenes, un joven, papá, un joven dominicano, se va a Europa y hay un viaje muy importante. Pero importante, ¿por qué? Oh, pero ¿cuántos dominicanos habían viajado a Estados Unidos y Europa? ¿Y Europa qué? Conoció a Alemania, conoció a Francia, conoció a... ¿Cómo se puede saber que es importante? ¿Por qué saber que es importante? Bueno, escribió un libro, escribió un artículo que tú digas, wow, bueno, me sirvió de inspiración. Ahí viene entonces otra vez. Hay una sola cita de la misma Rosa Duarte que dice, tanto en los borradores como en los apuntes, que cuando regresó, el doctor Valverde le preguntó, ¿y qué fue, muchacho, lo que te sorprendió de Barcelona, donde tuvo más tiempo? Dice, los fueros de Barcelona, que algún día os daré junto al pueblo. Eso es lo que nosotros decimos. Y muchos dicen que los fueros de Barcelona eran así como una escuela de la democracia. Si tú te pones a leer un poquito de historia española, te vas a dar cuenta que los fueros de Barcelona eran privilegios que el rey le daba desde la época medieval a los señores feudales, a la iglesia, a los nobles, para que no pagaran impuestos y lo cobraran ellos. No era nada democrático. Eso era en la Revolución Francesa. Movimientos como esos federalistas lo llevaban a la guillotina. Entonces, mire... Entonces, pero fue importante el viaje. Fue importante el viaje, porque ¿cuánta gente había viajado? ¿Cuántos dominicanos podían viajar? Y viajó con Pablo Pujol. ¿Y cuánto tiempo duró? Bueno, ahí depende. Si tú quieres demostrar que él estudió en la universidad, tiene que alargar ¿entiendes? Sí, porque hay quienes sostienen eso. Ahorita te dicen que hizo un doctorado. Sí, pero entonces, si tú del 29 al 31, al 33, y en el 33 aparece en un documento firmando un bautizo, algo en la catedral. Pero para mí yo creo que fue importante. Es verdad, Europa estaba pasando grandes movimientos, crisis políticas. Yo creo que sí, yo creo que eso fue importante. Pero ahí me parece la famosa frase. Cuando él va de viaje, el capitán del barco dice, pasaporte. ¿Qué es el pasaporte? Haitiano, República de Haití. Estábamos en la República de Haití. Y el capitán del barco dice, ¿y no te da vergüenza? Hablando con Pujol, que lo llevó, y con él. ¿No te da vergüenza? Coño, que ustedes están haitianos, que son haitianos, dominados por unos negros ahí, come gente, unos salvajes. Entonces Duarte le dice, no, yo soy dominicano. Y entonces se retira a su camarote y solo se prometió que iba a liberar, que iba a dar un nombre propio al país. Pero nosotros nos llamamos dominicanos desde el siglo XVII. No estaba hablando de independencia. Y estábamos lejos de eso. Estamos lejos de eso. Sí. Entonces todo eso se interpreta, se arregla, se pone. Y yo creo que esa es la construcción de la historia.
Y no hay otra manera de reconstruir la historia si no es con fuentes o sin ellas. Pero volver a ver, ¿cómo usted ve a la figura de Duarte para estos tiempos? ¿Qué importancia tiene? Ah, no, porque ya que la patria se consolidó, se formó el Estado, ya con todas sus instituciones y sus símbolos patrios, es otra cosa. La historia de esa bandera y la historia de ese escudo, 11 cambios de escudo, y el primer escudo tenía el gorro frigio, con una culebra mordiéndose el rabo, y muchas de las palabras del escudo de la Biblia en francés. ¿Me está entendiendo? Hay mucha historia por ahí. Entonces ya, pero luego que se consolida, y estamos claros que somos dominicanos, que nos llamamos República Dominicana, que los haitianos están de aquel lado, obviamente que la figura más prístina para tú ensalzar eso que fue un resultado, no un punto de partida, importante, es Duarte. Porque a Duarte no le podemos coger que eso, que se cogió un chele, que mató a nadie, no tiró un tiro, no se casó, no tuvo hijos. ¿Qué era? Bueno, pero es que los otros son... Sánchez tuvo muchísimas familias, tuvo 3 mujeres, 4 mujeres, algunos de la calle. Entonces, o sea, Santana fue un... Entonces, la única persona que es como el Cristo, como un Cristo, que lo dio todo, que se presta a esa novela de Balaguer, es Duarte. Como ponerlo como... a llevarlo al mito, es él. Los otros son humanos, como decía Nietzsche, demasiado humanos son los otros. Y él se puede convertir en demasiado santo. Maestro, ya para finalizar, usted que ha estudiado la historia dominicana, háblenos de la situación que viene atravesando, que lamentablemente nos vemos obligados a hablar sobre ese punto, entre la frontera de la República Dominicana y Haití, en relación a esas diferencias que se han presentado, la grave crisis que viene atravesando Haití, cómo eso pudiera tener o no repercusiones en nuestra nación, y la famosa construcción del canal. A ver. No, hombre, pero si tú coges las llamadas despoblaciones o devastaciones de Osorio, tú encontrás ya todos esos problemas ahí. Los problemas de que los franceses están de aquel lado, que vienen para acá, que nosotros cogemos para allá. Entonces nos establecimos una relación, que es lo más importante, de dependencia mutua. Le vendemos el ganado y ellos nos traen los esclavos y nos venden las mercancías. Desde tiempo colonial. Pero vimos peleando, franceses y españoles. Y la palabra dominicano tiene mucho que ver con los franceses. Ahí vienen esos dominicanos de Santo Domingo. Ahí vienen esos dominicanos, una palabra despectiva. Ahí vienen esos dominicanos. Mientras ellos iban avanzando, nosotros también lo atacamos. Y la famosa batalla de Limonade, 1691, lo derrotamos, pero cogimos para el Guarico, le pegamos fuego y se llevaron todo de ahí. Ahí no quedó una propiedad. ¿No me estás entendiendo? Es que es así la historia. No te lo cuentan. No te cuentan los bienes de la Altagracia, pero fuimos para allá, muchachos, y le quemamos todo y nos llevamos todo lo que había ahí. ¿Entiendes? Entonces, esos problemas son así. Esos problemas son permanentes, son estructurales. ¿Entiendes? Vamos a tener que convivir con eso. Sí. Si yo fuera un presidente, yo con poder, crearía un ministerio de migración y frontera. Un ministerio, con un ministro, con guardias, con todo, y con investigadores. Y debe ser lo siguiente. Ahora mismo lo que está pasando, quizás mañana pase diferente, pero el país va a tener que apoyar, yo creo que a Guy Philippe, porque hay que cambiar a ese señor que está ahí, el primer ministro, que no quiere renunciar. Se le fue el tiempo y no quiere renunciar. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ninguna potencia internacional va a meter tropas, ya lo sabemos. Entonces, vamos a suponer que haya que buscar algunas tropas. Sería contraproducente y sin sentido llevarla a Puerto Príncipe y regalar en el país. Eso no funcionó. No. Las tropas pueden funcionar internacionales en la frontera, para proteger la frontera, para que el haitiano pueda recibir pacíficamente el comercio dominicano. Y ahí nosotros hacemos nuestro papel, nuestro mercado, que es importante para nosotros, y también le vendemos comida barata a ellos. Que esas tropas garanticen exclusivamente el abastecimiento de comida. Porque el resto no es verdad que
que lo político tú lo solucionas con lo militar. No, lo político es autónomo de lo militar. Es decir, que tú hagas una invasión no significa que tú vas a resolver la parte política. Yo creo que no, yo creo que si tú resuelves la frontera, inclusive de aquel lado, bueno, pues ya sean, pero buenamente, tú no has visto ese pueblo, el desarrollo de ese pueblo. Es con industria de aquí. Es con industria de aquí. ¿Tu industria de dónde? Son las de aquí, con los haitianos de aquel lado. Sí, yo creo en eso, esa frontera desarrollada ahí, ese ministerio ahí desarrollando esas 5 provincias dominicanas y esa franja de los haitianos y esas tropas para que ese comercio vaya pacíficamente al resto del país. En lo que buscamos la solución política, porque la solución política son los haitianos que tienen que buscarla. Son ellos, no puede ser extranjero, ni nosotros, que le digamos quién va a ser presidente, por Dios. No, eso sería injerencia. Bueno, además, injerencia que no va a tener resultado. No, resuelvan sus problemas, muchachones. Pero mientras tanto, tienes que comer. ¿Tú sabes cuánto cuesta un libro de pollo en Haití? 250 pesos. Una libra. Una libra, 285 pesos. Entonces, dime tú, ¿y cómo que se come un pollo ahí? Bueno, se lo comen lo que pueden, pero ya tú sabes. Entonces, no, tiene que comer, tiene que buscar la manera. Primero, la comida, y después hablamos de otra cosa. Ya. Y maestro, en otro orden, háblenos breve sobre el sistema educativo. ¿Cómo ve usted eso? Bueno. Breve. Bernardo B. escribió un artículo diciendo que se nos olvida. ¿Por qué si estamos bien, estamos mal? Séptima economía de América Latina son. Sí. Y la más pujante del Caribe. La más pujante del Caribe, coño. En los últimos 10 años. Y un crecimiento sostenido. Detenido, el único sentimiento. Y la inflación más o menos ahí controlada. El cambio de la moneda. Inversión extranjera. El único país de América. Entonces, pero educación y salud. El 4%. ¿Para dónde se fue el 4%? En construcciones. Sí, y ahí se quedó. No se fue a la calidad de la educación. De la educación. No se tradujo en la calidad. ¿Tú crees que el 4% le llegó a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Yo siempre he dicho, señores, si cambiamos la universidad que va a servir de motor, pues de aquí que nos formamos todos los profesores. Entonces, ese 4% había que darle un 1% a la UAS, 2% a la UAS. Claro, también a nuestra universidad. Yo soy crítico. Tú le puedes dar el presupuesto entero de la nación y después va a decir, y no hay un chin más. Porque sabemos, pero ponemos algunas reglas, ¿tú entiendes? Ponemos algunos, pero es de aquí que va a salir la solución. Es de aquí, de esta universidad. Sí, así mismo. Pues gracias, maestro, por conceder nuestra invitación. Esperamos verlo pronto. Así que ya siempre. Gracias a ti.